gracias a todos los que bien habéis asistido a la charla de hoy, o bien a los que repetís, digamos, charla en el ciclo. Muchas gracias a Pedro y a Dick en este caso, pues bueno, ya no solo por la presentación que acaba de hacer, sino por digamos, unirme a su ímpetu de difundir un poco el tema cultural, sobre todo el tema cultural y arqueológico, que en Cantabria pues está un poquito abandonado de las manos de las instituciones públicas, pero sí es verdad que bueno, que es una labor que yo considero que es importante hacer, bien de un modo altruista, bien de cualquier otro modo. Creo que no se debe menospreciar o dejar de lado ese tipo de difusión cultural. Bueno, también en lo que es la propia charla, que se llama Difusión Cultural y Arqueológica en la Red, un nuevo horizonte de musealización 2.0, sí he querido también destacar la figura de todos los ponentes que o bien han intervenido ya o van a intervenir en las dos charlas que quedan tras la mía. Javier Marcos y León Mantecón, el Gabinete Arqueológico GAEM, ADIC como organizador, Proyecto Montevernorio, Proyecto Mauranus y Proyecto Cueva del Aspio, ¿no? Todos ellos han accedido sin ningún tipo de problema ni condicionante a presentar aquí sus proyectos. Desde el primer momento han tenido pues muchísimas ganas de participar de un modo altruista para poder presentar sus trabajos. Y bueno, mi pequeña charla pues también es un pequeño homenaje a ellos, ¿no? Pues por eso mismo que os comento, porque muchas veces pues su labor no es reconocida por toda la sociedad, o en este caso por todas las instituciones. Bien, lo que yo quiero plantear es una especie de ejercicio también de reflexión de cómo interpretamos la cultura en Cantabria. Cuando hablo de cultura, evidentemente, podemos hablar de 50 cosas. Podemos hablar de cultura etnográfica, cultura arquitectónica, etcétera, etcétera. Yo lo que vengo a hablar hoy es visión cultural relacionada con la historia y la arqueología, ¿vale? Quiero plantear dos pequeños ejercicios, sobre todo para llevar a cabo esa reflexión en los antecedentes. Posteriormente hablaré un poquito, tras ese ejercicio de reflexión de la cultura en Cantabria y de la problemática que hay a la hora de difundirlo. Quiero hablar también de lo que es la figura del gestor cultural, que creo que en Cantabria no existe, en otras comunidades y en el resto de Europa sí, y uno de los problemas que tenemos aquí a la hora de difundirlo es ese, que bueno, su labor o sus tareas o proyectos no existen. En base a esa figura quiero hacer un pequeño análisis cuantitativo y cualitativo de cómo se difunde cultura a través o bien de las instituciones públicas o bien de otro tipo de proyectos y asociaciones, y una serie de medidas reactivas y proactivas. Cuando me refiero a reactivas y proactivas me refiero a que unas van acorde con una problemática existente, y en cambio otras son pues eso, medidas para intentar fomentar, apoyar, etcétera, etcétera, y luego sacar unas pequeñas conclusiones. Bueno, me he permitido sacar de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte una noticia de esta semana pasada relacionada con lo siguiente, cito textualmente: Matas defiende en Bruselas un dictamen de la Comisión de Regiones que reconoce la cultura como importante motor económico de desarrollo. Ostras, suena fenomenal. La verdad que es un titular de estos enmarcable, digno de aparecer en la portada del Diario Montañés. El subtítulo dice: se ha tratado de la primera vez que un representante del Gobierno de Cantabria realiza una intervención de este alcance ante el Pleno del Comité de las Regiones. Bueno, fenomenal. La titular de Economía y Empleo ha puesto en valor durante su estancia en el comité las señas culturales de Cantabria con referencia directa a Altamira, al Centro Botín y al Archivo La Fuente. Y ahí paramos de leer. Bueno, podríamos entrar un poco más en detalle en lo que es la noticia en sí, y bueno, justo a continuación me he permitido el lujo de entrar en la red social, porque esto va mucho de redes sociales y difusión, en la red social del consejero de Cultura, y bueno, aprobado con la excepción de un solo voto el dictamen de Patrimonio Cultural en el Comité de las Regiones defendido por Cantabria. Un éxito. Bueno, supongo que la excepción de un solo voto haya sido algo muy parecido a lo que le ocurrió a Pedro Sánchez hace poquito a la hora de votar la reforma de la ley de aborto, que se confundió. Pues supongo que ese voto sea alguien que se confundió, tenía que estar todo el mundo de acuerdo. Llama poderosamente la atención una serie de puntos que vamos a ver ahora. Primero, se reconoce la cultura como un importante motor económico de desarrollo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, yo no puedo poner ninguna objeción, porque en la teoría, y si Dios quiere en la práctica, debería de ser así. La cultura debería ser un potente motor económico, bien para Cantabria o bien para cualquier comunidad autónoma. Ya el segundo punto patina un poquito. Pone en valor las señas culturales de Cantabria con referencias directas a Altamira, al Centro Botín y al Archivo La Fuente. Yo no voy a poner en duda, no soy quién,
para ver que Altamira es un referente a nivel cultural no solo en Cantabria, sino en España y en Europa. Ahora bien, el Centro Botín y el Archivo La Fuente todavía no tengo muy claro qué pinta en un comité de regiones a nivel europeo. Todos sabemos que el Centro Botín está como está, y el Archivo La Fuente, pues sí es verdad que puede ser interesante para cualquier otra persona que le guste otro ámbito cultural, pero bueno, como uno de los referentes yo creo que de momento no, porque todo lo que está plasmado es en papel, ¿no? Hay un proyecto, pero bueno, yo realmente todavía no sé qué tipo de documentos van en el Archivo La Fuente, pero pueden ser muy interesantes, no digo que no. Bueno, después de ese pequeño desliz en el segundo punto, se subraya la importancia del papel del conjunto de los niveles de poder que pueden desempeñar en la protección y en el apoyo del patrimonio cultural. Ya en el tercer punto a mí algo no me casaba. Bueno, vale, está muy bien que se presente esa figura, pero más bien vemos que el papel de protección y el apoyo del patrimonio cultural es algo más que se produce en la teoría, no tanto en la práctica. Y por último, se trata de la primera vez que un representante del gobierno va a este tipo de comités. Bueno, pues en una comunidad donde presumimos de ser la capital del arte rupestre desde hace muchos años, ahora justamente en época electoral es la primera vez que se va a uno de estos plenos. Bueno, nos podemos fijar bien en los retweets, que es la manera de compartir las noticias, que todos casualmente los que lo han retuiteado son organismos institucionales. Santander Turismo, Camino Lebaniego 2017, Museos de Cantabria, Cuevas de Cantabria y Cultura de Cantabria. Bueno, muchos podrían pensar que hasta aquí yo he sacado las conclusiones acertadas, que me he convertido en el héroe del populismo y del pueblo, diciendo, pues bueno, la institución lo hace todo mal, yo voy a decir cómo lo hacen de mal, ¿no? Convirtiéndome un poquito en la Belén Esteban de la difusión cultural en Cantabria, ¿no? Pues bueno, es en este punto de la charla donde ruego que guarden cualquier tipo de objeto arrojadizo o punzante por lo que puedo llegar a plantear ahora, porque realmente, ¿qué pasaría si yo cuestionase en ADIC la relevancia histórica del lábaro? Bueno, como podéis ver, estoy rodeado de lábaros, Pedro le tengo por ahí detrás, y evidentemente yo podría hacer esto del mismo modo que he criticado la otra noticia, que realmente no es una crítica, es un valor que yo como gestor cultural o como persona de la calle puedo llegar a valorar. Bueno, todo el mundo conoce lo que es el lábaro cántabro al día de hoy. El lábaro cántabro es el nombre que recibe la interpretación moderna de un antiguo estandarte militar romano. Bueno, hay referencias en el siglo III de que era el lábaro como... que era el lábaro no, se tenía en las fuentes escritas una pequeña aproximación de lo que podía ser. Al día de hoy es innegable que el lábaro cántabro es un referente a nivel cultural, a nivel de calle, de que, vamos, históricamente tal vez no tenga toda la importancia que muchas veces le damos por defecto, pero como herramienta de identificación, de herramienta de verlo por la calle, en los partidos, etcétera, etcétera, es innegable la importancia que tiene. O sea, yo no voy a ser quien diga que el lábaro cántabro en la sociedad actual no tiene valor. Pero bueno, sí es importante saber esto porque mucha gente se rasga las vestiduras. No, porque el lábaro lo llevaban los cántabros en las guerras cántabras. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos en la difusión cultural de Cantabria. Que muchos de los símbolos que adoptamos como símbolos identitarios actuales, que está muy bien, o sea, todo el mundo que va a un partido del Racing y ve un lábaro, enseguida lo relaciona con Cantabria. Yo me voy ahora mismo a Luxemburgo, veo un lábaro y sé que es de una persona de Cantabria, a lo mejor incluso mucho mejor que la propia bandera. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque la cultura en Cantabria parece estar concebida para tener que vivir en un extremo o en el otro. O sea, yo por decir que el lábaro cántabro históricamente puede tener sus connotaciones más o menos dudosas, ya me estoy posicionando del lado, digamos, en este caso de la pastilla azul gaviota, que quiero llamarle yo, aproximadamente, más o menos un colorcito azul gaviota. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me posiciono del lado de la pastillita roja lábaro, más o menos, todo lo que diga de las instituciones es negativo. Y uno de los mayores problemas que tenemos en Cantabria a la hora de difundir cultura, de difundir historia, arqueología, es ese. Parece que en Cantabria hay una pequeña línea que separa un extremo del otro y parece que por definición cualquiera de las dos partes es incompatible entre sí, y eso no debería de ser así. Evidentemente este proceso afecta notablemente a la difusión, ya que parece que cualquier teoría totalmente diferente a la otra no es válida. Por ejemplo, un caso muy curioso que se produjo este verano en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo sobre la ciudad romana de Julióbriga, impartido por el director que ha sido durante muchos años director de la excavación.
Creo que un alumno quiso plantear que la ciudad romana de Juliobriega no está en Retortillo, sino está en Camesa Rebolledo, y el director bueno, se puso como diciendo, madre mía, pero ¿qué estás diciendo? Intentando como ridiculizar esa teoría. Y eso es un problema realmente, porque alguien que está metido dentro del ámbito de la investigación, de la arqueología y de la historia, no puede tener una postura tan cerrada de algo que en definitiva, de algo de lo que conocemos tan solo la parte superior. No conocemos realmente el trasfondo, ¿vale? Anecdóticamente, ahora mismo el antiguo director de Juliobriega está de director en el yacimiento de Camesa Rebolledo, para posiblemente pues investigar sobre la más que posible presencia de Juliobriega en la zona. Bueno, ¿qué es lo que he querido decir con esto? Que en Cantabria tenemos un problema de posicionarnos en los extremos. O todo es blanco o todo es negro en la cultura. A mí, por ejemplo, como portal de Regio Cantabrorum, me llegan bastantes mensajes curiosos, como el que pongo aquí a continuación, de una persona que, bueno, no voy a citar el nombre, pero bueno, me dice, me parece de vergüenza y ofensivo para nuestros antepasados el poner el nombre de tu página en latín. Y digo yo, pues mi respuesta fue muy sencilla, gracias por tu opinión, un saludo. Como gestor cultural, como persona que difunde cultura, yo no me puedo enroscar con nadie a decir si mi nombre va en latín, si mi nombre va en arameo o si mi nombre va en tarteso, me da exactamente igual. El problema es que se crean todo este tipo de tendencias, no voy a decir radicales, porque no son tendencias radicales, pero sí extremistas de un lado u otro. Y ese es el mayor problema, que cuando hablas mal de las instituciones públicas parece que te has posicionado directamente de un lado, o todo lo contrario, si yo digo que el lábaro no es un símbolo históricamente tan importante como se refiere, estás del otro. ¿Qué es lo que yo intento hacer desde la labor de Regio Cantabrorum como gestor cultural? Bueno, quiero apuntar una frase de John Forbes Nash, que es un matemático estadounidense bastante famoso, se ha hecho una película sobre él, que cuanto más dividida está la sociedad, mucho mejor, mucho más controlable desde esos dos extremos, ¿vale? ¿Qué es lo que he intentado hacer yo en mi labor de difusión cultural con Regio Cantabrorum? Pues he querido llegar a una cosa muy similar a esta. Lo que yo siempre he dicho es que a mí me gusta vivir en los extremos del término medio. Y mi término medio no tiene por qué ser una línea delgada. Mi término medio puede ser todo lo amplio que yo quiera que sea. O sea, antes veíamos aquí una raya vertical que decías o en un lado o en el otro. Al final, de lo que se trata la difusión cultural es de atender objetivamente a la verdadera razón de ambas partes. Porque yo aquí, por ejemplo, no puedo decir que la importancia del lábaro como símbolo identitario no es algo palpable. En Cantabria, el símbolo del lábaro como algo identitario es algo que no se puede negar. O sea, yo no puedo decir que el lábaro no representa a un cántabro, una cántabra, independientemente de sus connotaciones socioeconómicas, sociopolíticas, etcétera, etcétera. Y lo que mucha gente no sabe, por mantenerse en esos extremos, es que desde ADIC, por ejemplo, corrígeme Pedro si me equivoco, no se pide la sustitución de la actual bandera de Cantabria por el lábaro. Lo que se pretende es atender a una realidad y acomodarla a la legalidad como un icono legal y oficial de la cultura en Cantabria. O sea, no es decir, no, te quito esa bandera o te la quemo y me pongo esta otra. Lo que se pretende es que entre dentro de la iconografía de Cantabria como algo legal y reconocido. Y eso muchas veces, en esos extremos que os comento, se pierde. Esto no se le da importancia, se da importancia a una de las dos tendencias. Del mismo modo que digo esto, me parece muy acertado que el gobierno de Cantabria reconozca que la cultura es un importante motor económico de desarrollo. Si es que más de acuerdo no puedo estar. O incluso que la importancia de los niveles de poder en desempeñar la protección y el apoyo del patrimonio es una figura clave. Ahora bien, esto puede parecer un bienquedismo por ambas partes. O sea, a mí me dices, no, ¿tú qué escoges, blanco o negro? Digo, no, yo siempre gris. No, en el momento de escoger blanco o negro también hay que tener cierto criterio. Y una frase que también me gustó, soy mucho de frases, se me va un poco la cabeza. Los que saben gestionar las diferencias crean valor para la sociedad. Y creo que eso sí tiene que aplicarse dentro de la difusión cultural, del ámbito que sea. Del ámbito de la Cantabria prerromana, de los romanos, de la etnografía, del folclore, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que a mí no me gusta, si a mí alguien me pide un posicionamiento real al día de hoy, yo puedo decir que la figura que está tomando las instituciones públicas, sobre todo en estas últimas 3 semanas, 4 semanas, no me parece la acertada, porque se está jugando con que la difusión cultural sea una herramienta de difusión política más que cultural. Por ejemplo, a mí, que como señas culturales de Cantabria se defienda Altamira, no me cabe ni la menor duda.
pero tanto el Centro Botín como el Archivo La Fuente, que son unos proyectos todavía no palpables por la sociedad, pues me parece un poco intentar vender la moto, ¿no? Lo mismo nos pasó también hace 4 años con vendernos la moto del museo en el Banco de España. O sea, no, esto no va solamente de tintes políticos de un color u otro. Al final se juega con ese tipo de cosas. El que, como decía antes, el que se trate la primera vez que un representante del gobierno vaya a un comité de regiones a exponer patrimonio, pues bueno, también es un poco vergonzoso sabiendo que somos la capital del arte rupestre europeo, no desde hace 2 semanas, sino desde hace décadas. Otras visitas que nos llaman la atención de estas últimas 2 semanas, porque es que ha sido en estas últimas 2 semanas, pues bueno, el plan de apertura de visitas experimentales de Garma, de Altamira, todos hemos visto que ha traído cola estas últimas semanas, y ahora se ha unido la Garma, que nos han vendido pues que se puede abrir, hacer visitas experimentales y demás. Ayer o antes de ayer también salió una noticia interesante del estudio de protección de las pinturas de la Cueva del Pendo, en Camargo, donde se va a hacer una inversión de 42.000 euros, de los cuales, si es verdad que el Ministerio de Cultura aporta 30.000, para el estudio y protección de las pinturas, que me parece una noticia excelente, pero podía ser una noticia excelente hace mes y medio, hace 4 meses. Por ejemplo, ayer mismo la inversión de 200.000 euros en el acondicionamiento de la Cueva de Chufín, en Riclones, pues también una excelente noticia, pero que ha salido ayer. Y ya por último, conocemos también de hace unas semanas el descubrimiento del arte rupestre en Penella de Rubia, en la cueva de Áurea, que bueno, sí es verdad que es algo importante, pero tanto en los medios de comunicación y demás salieron publireportajes a lo Fran de la Jungla, vendiéndonos que era un descubrimiento excelente, que lo es, pero no como motor de desarrollo económico. La cueva es una cueva que parece un cuartuco, no entran 3 personas y para acceder tienes que ir encordado, ¿no? Eso no puede ser un motor económico a la hora de interpretar la cultura. Bueno, yo en mi cruce de cables he querido llamar a esta parte, ya desde hace tiempo, digamos que estamos inmersos en una época de paleoelecciones, ¿no? Durante 3 años apenas se ha hablado de cuevas, se ha hablado de difusión cultural y llevamos 2 meses que cualquier noticia, todo el mundo levanta la mano, se invierte mucho dinero y como bien ha dicho Pedro al principio, nosotros, digamos, el ciclo evidentemente nos vale para difundir pues los últimos descubrimientos arqueológicos. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, en el BOC de este año, en el Boletín Oficial de Cantabria, destinado para la investigación arqueológica, para todo un conjunto de proyectos, como hemos visto al principio, hay 50.000 euros. Estamos hablando que 6, 8, 10 grupos arqueológicos que pueden englobar 20, 25 arqueólogos profesionales tienen 50.000, si bien recuerdo creo que al final no son 50.000, son 30.000 euros para investigar durante todo este año. Bueno, llegados a este punto yo creo que una de las problemáticas mayores a la hora de difundir cultura del ámbito que sea en Cantabria es que no existe una figura del gestor cultural como tal, dentro de las instituciones públicas. Evidentemente yo no digo que lo sea, que yo sea la figura adecuada, todo lo contrario. Yo, pues bueno, tengo mis defectos, pero sí creo que en las formas sí falta este tipo de cosas, pues bueno, para entender la difusión cultural como algo mucho más allá de las elecciones, no solamente ahora. Se entiende por gestor cultural aquel profesional que motivado por la inquietud y el interés en la cultura, opta por dedicarse a promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales. Pues bueno, me gustó mucho la definición, me parece la correcta. Como su propio término indica, es aquel que tiene que tomar decisiones en un concurso de recursos, posibilidades técnicas, instrumentos, etcétera, etcétera, de un objetivo final vinculado al desarrollo de comunidades desde una óptica sociocultural, pues lo que hemos hablado siempre. Yo al principio de vida del portal de Regio Cantabrorum, que cumple mañana creo que 1 año y medio, pues vi esta definición y digo, a mí me encantaría poder llevar algo así a cabo. Entre las figuras del gestor cultural están establecer estrategias de desarrollo de la organización. Pues bien, lo que os comento, yo hace 1 año y medio dije, pues no hay ninguna herramienta de difusión cultural del arte rupestre, que la hay, pero no parece totalmente efectiva, como veremos luego, y mucho menos de la edad del hierro, del bronce en Cantabria. Pues dije, venga, me voy a montar una paginilla web y voy a intentar llevar una estrategia más o menos acorde, pues bueno, con lo que pueda ser. Combinar con eficacia los recursos disponibles, tanto humanos, materiales como financieros. Ahí no tuve ningún problema. No tengo ni recursos humanos, materiales ni financieros. Ahí lo tuve bastante claro, un problema menos, ¿vale? Aprovechar las oportunidades del entorno, pues bueno, yo como bien digo, no conocía ninguna página de difusión, ni de castros, ni de campamentos romanos, etcétera, pues la aproveché. Relacionarse bien con el exterior, pues bueno, algo de morro le echo a la cosa, no mucho, pero algo sí. Vale, y adaptarte a las características del contexto socioeconómico que va un poco acorde con esto. Pues bueno, estaba en el paro, tenía tiempo, adelante.
Entre las competencias, bueno, podríamos enumerar unas cuantas, pero a mí la que más me gustó era innovar en el sector cultural. Por ejemplo, el ciclo que estamos haciendo aquí ahora mismo, pues parece que puede requerir una infraestructura enorme, etcétera, etcétera, grabarlo en vídeo para colgarlo luego en los canales de difusión de vídeo. Es que esta idea se le podía haber ocurrido a cualquier institución pública sin tener que hacer un desembolso, porque al final la palabra crisis parece ser que frena siempre muchas cosas, ¿no? Pues bueno, en crisis creo que estamos todos y aquí estamos intentando hacer algo diferente, ¿no? Al final grabar unas conferencias en vídeo no supone un desembolso, por no decir nada, sino un poco de tiempo a la hora de editar los vídeos y vamos, eso es innovar en el sector cultural. Se puede diferenciar tres tipos de gestores, ¿vale? Tampoco voy a perder mucho tiempo en esto porque es más teoría que otra cosa. El creativo, el ingeniero y el comunicador. Y bueno, yo he llegado a este punto, me puse a pensar un poquito y digo, joder, cómo me gusta, cómo podría encajar yo en esa figura, ¿no? Y haciendo referencia a los programas de televisión española, seguro que muchos lo recuerdan, hace unos años, los sábados noches, siempre había el típico programa donde salían magos en televisión española, tal, no sé qué. Pues bueno, haciendo un poquito de homenaje a un personaje que se llamaba Magic Andreu, no sé si lo recordaréis, un mago con bigote. Estaba Tamarit, que era el típico del violín, charanana, y luego estaba Magic Andreu, ¿no? Pues él siempre acostumbraba a ponerse una medallita, ¿no? ¡Paz! Pues yo he dicho, sí señor, me pongo la medallita y me autoproclamo gestor cultural. ¿Por qué? Porque creo que finalmente, si nos paramos a revisar los puntos que hemos visto anteriormente y lo intentamos casar con la filosofía de portal Regio Cantabrorum, pues oye, sí, nunca nadie me lo han llegado a decir, pero yo me lo he tomado un poco a broma. Pero leyendo este tipo de cosas digo, pues sí, señores, no tengo aquí una medallita con el velcro, pero da igual, me la pongo. Plus, sí, soy gestor cultural. Y como gestor cultural hay que diagnosticar y verificar una serie de cosas en cuanto a la difusión de la cultura. Yo como ingeniero informático, como bien decía Pedro, me he movido durante muchísimos años en el análisis, pero no en el análisis de la cultura, en el análisis de todo. Me ha tocado durante 10 años hacer análisis fiscales, contables, de países los que queráis, Brasil, Portugal, etcétera, y al final lo que hace falta es la base, es tener una estrategia a la hora de analizar las cosas. ¿Qué es lo que yo he hecho? Pues me ha gustado hacer un pequeño análisis cuantitativo de las redes sociales, bien institucionales o bien de otro tipo de ámbitos. Hablamos siempre dentro de la difusión cultural. Me ha gustado también hacer un pequeño apunte al Parque de Cabárceno y Alto Campó, porque de lo que se pretende, hablando de difusión cultural, es de intentar meter el turismo arqueológico y cultural dentro de la rueda de la difusión de turismo. Los objetivos eran los siguientes: medir el impacto social de las plataformas seleccionadas, comprobar el posicionamiento de cada una de ellas a nivel de pues hacer un pequeño análisis de cómo funciona cada red social, porque al final las redes sociales todos sabemos que reflejan un poquito lo que es la sociedad en general. O sea, mucha gente no tiene ni Facebook, ni Twitter, ni nada, pero una gran mayoría sí lo tiene y ahí plasma pues sus intereses, etcétera, etcétera. De hecho, empresas como Facebook, su mayor negocio no es que nosotros pongamos la fotografía del fin de semana en Valdeolea, su mayor fuente de ingresos es la minería de datos, y cuando me refiero a minería de datos es que empresas compran datos a Facebook sobre tendencias de moda, tendencias socioculturales, etcétera, etcétera. Al final lo que hay que hacer es analizar los datos. Bueno, he querido analizar sin que valga tampoco de una comparativa, porque al final sí es verdad que he puesto el portal de Regio Cantabrorum, pero no es ni más ni menos que nadie. Al final yo no trabajo como una institución ni pública ni privada, mi labor es altruista, pero sí es verdad que me ha gustado comparar porque evidentemente el presupuesto que manejan unos y el presupuesto que manejo yo no tiene nada que ver. He querido incluir Cultura de Cantabria, Museos de Cantabria, Centros Culturales, Cuevas y Camino Lebaniego, que hace referencia al tema de Líbana 2017, pero bueno, por hacer una pequeña comparativa. El análisis está hecho a fecha del 22 de abril. Cultura de Cantabria, esto es un análisis, vamos a ver, una de las herramientas que hemos visto en la diapositiva anterior es Alexa, ¿vale? Alexa es una herramienta que te permite ver más o menos, no es una herramienta precisa, pero sí que el margen de error es igual de bueno o de malo para todo el mundo con el que lo analizas. O sea, te puede dar una información con una desviación del más menos 10%, pero es una desviación para todos. No es que uno vaya mejor y otro vaya peor. Bueno, respecto a Cultura de Cantabria, el posicionamiento global de su página web, que tampoco nos interesa mucho a nivel mundial, estamos hablando sobre todo a nivel europeo, a nivel de la península ibérica, ¿vale? Su posicionamiento global es de 1.906.584. Bueno, ahí está el dato. Lo preocupante es que dentro del listado del ranking de España no tiene calificación. O sea, no es una página
que para los buscadores sea importante o sea de relevancia. Y uno de los problemas o de los datos más preocupantes que tienen es ese pequeño rebote que veis ahí al final, que es el porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote es una cosa muy sencilla de definir. Yo hace poco lo vi en una página web y me gustó. Es como si un amigo te invita a su casa, tú le abres la puerta, tu amigo vomita en tu casa y se va. El porcentaje de rebote quiere decir son las visitas reales que tiene un sitio pero que enseguida entran y dicen uy, vaya mierda, ¿qué es esto? Y me voy. Quiere decir eso, que del 100%, el 52% entra en la página de Cultura de Cantabria y dice el contenido que tiene no me interesa para nada y me voy. Es una visita que dura 0 segundos. Museos de Cantabria, por ejemplo, su ranking mundial está por encima de los 6 millones. No posiciona en el ranking nacional y no tiene porcentaje de rebote porque las visitas que recibe son infinitamente mínimas como para poder hacer ningún tipo de estimación. Centros culturales y cuevas tiene un problema, que no son una entidad individual, forman parte de Cultura de Cantabria y no se puede hacer un análisis real de las mismas, no puede saber ni las visitas que tienen ni demás. Lo que sí se puede saber que al formar parte de Cultura de Cantabria, sus posibilidades o su ranking es igual de bueno o de malo, según se quiera ver, ¿vale? Por el contrario, el Parque de Cabárceno está por debajo del millón en el posicionamiento global, que es muy bueno. En el ranking mundial, muchos pensarán, el 19.000, no, estar el 19.000 es una noticia increíble, o sea, es una muy buena noticia. Y una de las cosas buenas que tiene es que su porcentaje de rebote es del 23%, de cada 100 personas, 77 ven su contenido, les parece atractivo, y eso es muy buena noticia a nivel turístico. Alto Campo incluso mejora a nivel global, porque bueno, el tema del esquí le puede gustar a más gente, tema europeo, etcétera, etcétera. Su posicionamiento a nivel nacional también es bueno y su porcentaje de rebote es similar. Regio Cantabrorum, pues bueno, con los medios que tengo, que es estarme de 10 de la noche a 2 de la mañana con mi mujer ahí la pobre soportándome, hablando de piedras y de cosas de estas, pues bueno, a nivel global tiene 1.800.000, que tampoco me preocupa mucho. A nivel nacional sale en el ranking, que simplemente eso ya es una excelente noticia, porque no todo el mundo sale en el ranking, si os fijáis. Y el porcentaje de rebote es del 17%. De cada 100 personas que entran, tan solo 17 dicen, uy, esto es una basura. Y normalmente suele pasar por lo que hemos visto anteriormente, porque mucha gente asocia Regio Cantabrorum, una estela cántabra y demás, a un cantabrismo desmedido, a sentir la sangre de Corocota por las venas, a rasgarse las vestiduras por lo que hablamos muchas veces, por cosas que no son. Después, de las redes sociales he hecho una cosa muy similar, ¿vale? Que al final las redes sociales pues te dan las visitas y el análisis de Alexa está muy bien, pero al final lo que interesa es el tema de las redes sociales, porque hoy pues bueno, la gran mayoría de la gente, pues lo que digo, le gusta seguir, en su móvil todo el mundo lo tiene instalado, etcétera, etcétera. Cultura de Cantabria no tiene Facebook, que bueno, dirá mucha gente, pues vaya, no, es que para no utilizarlo a veces es mejor no tenerlo, y esa es la filosofía que siguen. En Twitter tienen todos esos seguidores. Museos de Cantabria está súper bien, tienen 1.000 seguidores en el Facebook y 1.448 en el Twitter. Centros culturales de Cantabria, pues lo que vemos, 494 y 352. Cuevas de Cantabria es de las que más, digamos, feedback tiene, y Regio Cantabrorum tiene en un año y medio casi la totalidad de lo que tienen todos los demás. Eso no es indicativo de nada, o sea, puedes poner ahí publicaciones de lo que quieras, de qué bien saben las rabas en Santander, de comentarios populistas, etcétera, etcétera, que al final pues la gente te sigue, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, ahora veremos otro apartado que es el que realmente te da la información de digamos, la importancia que tienen los contenidos. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno vive en otro mundo, 30.000 seguidores y 5.000 en el Twitter. Ahora bien, el dato importante es este, porque esos números que tenemos ahí, yo he podido llegar anoche con un cubata en la mano y decir, venga, voy a poner aquí lo que a mí me salte de donde quiera. Pero eso puede ser, igual que los datos de Alexa puede ser, pero bueno, están públicos para todo el mundo, esos datos simplemente saber sacarlos. Pero esto es la información que da el Facebook, y aquí el Facebook dirá, madre mía, a Regio Cantabrorum le podemos decir que no, pero el Facebook te da esta información, no sé muy bien, ahora os lo explico. Aquí tenemos el número de seguidores, ¿vale? En la primera columna. En la segunda, pues cuánto ha podido crecer. En la tercera, el número de publicaciones que se ha hecho, y en la cuarta, la interacción con los usuarios. O sea, el dato importante al final no es cuántos seguidores tengas, sino cuánta gente considera que en tu contenido es interesante. Evidentemente, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno tiene 30.600 seguidores, y a 8 publicaciones que haga, pues su nivel, digamos, de ampliación o su nivel de importancia entre la gente es grandísimo. 2.400 personas
han comentado, han compartido, han dado me gusta. La estación de esquí de Alto Campo, pues bueno, al ser temporada baja ha puesto muchas publicaciones, pero tan solo 572 personas han pues puesto algún comentario, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Yo, en este caso, estoy posicionado en el tercero y con 9 publicaciones he alcanzado a 1.100 personas. Dices, bueno, vale, muy bien, 1.100 personas. Lo realmente problemático es que entre los 4 siguientes, cuevas prehistóricas, caminos lebaniegos, museos y centros culturales, no llegan ni siquiera a 1.000 personas a las que han llegado, y eso realmente es un problema, porque todos tienen la entidad suficiente como para llegar a miles y miles de personas. Pues no, han publicado unas 30 publicaciones entre todos y no llegan a 1.000 personas. Las conclusiones que se pueden sacar de esto son bastante claras, ¿no? Los contenidos compartidos no generan ni empatía ni interés. Publicas, pues ya está, le da uno me gusta, o vemos como en el caso del principio, que solamente lo comparten las redes institucionales. Lo que hace falta es llegar a la gente. Otro de las conclusiones que podemos sacar es la mala praxis o mala práctica de las redes sociales como herramienta de marketing, que eso es un punto dentro de la difusión cultural vital. O sea, al día de hoy es vital saber que la gran mayoría de tus clientes potenciales a nivel de turismo pueden venir a través de las redes sociales y los contenidos de Internet. Y por último, a mí lo que me da a entender es que no se analiza el impacto o el retorno que tienen esas publicaciones. O sea, alguien que publica 20 cosas y ni siquiera analiza estos datos, es que realmente este tipo de cultura le importa más bien poco. Evidentemente, puede importar mucho más lo que hablamos. Archivo la fuente, etcétera, etcétera. Análisis cualitativo. Bueno, pues visto lo otro, visto el anterior apartado, nos damos cuenta que al final sí, el problema viene a la hora de que los contenidos generados no son ni mucho menos atractivos, ¿no? Uno de los descubrimientos arqueológicos, diría, más importantes de las últimas décadas que se ha producido en Cantabria se produjo este verano al descubrir una sauna castreña en el Monte Ornedo, en el castro del Monte Ornedo, en Valdeolea. En Cantabria no se había descubierto ninguna. Saunas castreñas hay muchísimas en Asturias, en Galicia, en Portugal, pero en Cantabria es la primera. Además, un complejo termal de la Edad del Hierro increíble. Esta habitación se le quedaría pequeña. El titular en el diario Montañés decía lo siguiente: los cántabros sudaban en la sauna. Bueno, yo he hecho un pequeño estudio de mercado y creo que si al día de hoy metes un cántabro en la sauna, algo suda. Quiero decirte que a mí uno de los mayores descubrimientos arqueológicos que se ha producido en esta región en las últimas décadas no merece un titular como los cántabros sudaban en la sauna. Otra de las imágenes que pongo aquí es una imagen del amigo Gustavo Cotera, de un ojáncano. Pues bueno, una imagen, la verdad que dentro de la mitología cántabra es muy importante, y yo, por ejemplo, soy un fan absoluto de la mitología cántabra, de todo aquello que tiene que tener relación con ello. Bueno, pues en uno de los mayores blogs de historia a nivel de Cantabria, de Cantabria no, de España, había una imagen del ojáncano con la ilustración de Gustavo Cotera, y el artículo era relacionado con Corocota. Corocota, el antiguo líder de los cántabros. Pues bueno, dices, pues ahí vamos viendo que la difusión cultural y real de lo que significa la arqueología y la historia en Cantabria no tiene mucho sentido, ¿no? Otro de los ejemplos claros es que si entramos al portal de Cultura de Cantabria, que tendría que informarnos de todos los eventos, todos, no tiene nada que ver con Edad del Hierro ni época prerromana, todo, conciertos, teatro, etcétera, etcétera, la agenda de la página de Cultura de Cantabria está vacía desde el año 2012. Todos los meses, consecutivamente, ahora entras en todos los meses y la agenda de la página de Cultura de Cantabria está vacía. En Cantabria no tenemos agenda, no hay cultura, porque si la página que se debe dedicar realmente a difundir y a publicitarse realmente sobre las actividades o eventos culturales no lo hace. Bueno, otro ejemplo es la bula papal del año 2012, que sigue estando presente en la página de Cultura de Cantabria. Digamos, los enlaces de la página de Cultura de Cantabria son todos de 2012. ¿Esto qué quiere darnos a entender? Pues que desde 2012 importa poco o nada. Y estamos hablando, repito, de la página de la Consejería de Cultura y Deporte. Bueno, llegados a este punto, pues sí es verdad que la Consejería, en este caso, se ha dado cuenta de muchas de sus carencias. ¿Qué es lo que pasa? Que se toman medidas reactivas. Y cuando hablo de medidas reactivas son acciones destinadas a detectar fallos, no defectos, fallos, y a reaccionar ante ellos. Bueno, evidentemente desde hace 3 semanas se está intentando reaccionar a todo lo que no se ha reaccionado en 3 años. Pero bueno, es una medida que puede llegar a funcionar. El problema de estas medidas es que no son una solución, sino un paliativo. Y la mejor solución, pues eso, es la mejor solución en casos muy concretos, como por ejemplo una época electoral. Yo me quiero hacer eco de una noticia de ayer mismo. O sea, esto no es una presentación que yo tenga preparada desde hace mucho tiempo. Mis noches me ha llevado hasta ayer mismo.
Pero bueno, me quiero hacer eco de esta noticia, que realmente es una noticia excelente. O sea, la página de Cuevas de Cantabria ayer ha estrenado portal. Ayer mismo. Bueno, ha coincidido además con un curso, unas jornadas que se han celebrado en Río Nansa de difusión de arte rupestre en municipios rurales, que ha sido todo un éxito. Y bueno, parecía que se necesitaba llegar a ese día de un modo u otro. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente es un portal y un escaparate perfecto para difundir este tipo de noticias, pero tú entras en la página. Yo entré anoche por primera vez, porque me habían oído, bueno, yo en este sentido me considero el sálvame de luz de la arqueología e historia de Cantabria. Todo el mundo me cuenta sus chismes, sus cosas, yo al final no digo nada. Oye, que sepas que a lo mejor se presenta, que a lo mejor todos rumores. Bueno, pues ayer coincidió que digo, ostras, voy a entrar pues a ver si la han cambiado. Y realmente entré y digo, anda, mira, han cambiado el formato. La verdad que, visto desde un punto de vista objetivo, puede ser una excelente noticia, porque puedes verla desde el móvil y demás. Pero a poco que navegas por la página, te das cuenta que las cuevas de Cantabria siguen sin tener entidad propia. O sea, están integradas dentro de la página de cultura, que no generan ningún tipo de interés, como hemos visto antes en los rankings. Algunos de los enlaces superiores no funcionan. Realmente tú pinchas y no funciona. Y lo más importante, nosotros vendemos, y es cierto, que Cantabria es la capital del arte rupestre europeo, y una de las mayores cosas que tenía la página antigua, aunque no fuese nada atractiva para mucha gente, a mí me gustaba, pero para otros tantos no era atractiva, es que estaba en los 3 idiomas. Ahora, aquí lo que se ha cogido y se ha hecho es se ha puesto los iconos de francés, inglés y español. Cuando tú pinchas inglés solo te cambia la parte de arriba, todo el contenido está en castellano. Y alguien que entra en Inglaterra, que quiere visitar la cueva del Pendo, Chufín, y quiere entrar a la información, y realmente no tiene sentimiento de decir, no, es que lo quiero leer en español, yo lo quiero leer en inglés como estaba. Lo miras y no funciona. Eso nos da, bueno, otro de los mayores de los problemas es que, del mismo modo, me dio por mirar si el dominio cuevasdecantabria.com estaba libre, porque un dominio al día de hoy, una dirección de internet, tiene un coste al año de unos 12 euros aproximadamente. Y con 12 euros lo que puedes conseguir es que las cuevas de Cantabria, tengan lo que tengan una entidad propia e individualizada de todo lo demás, como lo tiene el Parque de Cabárceno, como lo tiene Alto Campo, como lo tiene Cantur, como lo tiene cualquier otro recurso turístico o cultural de Cantabria. Pues me dio por poner cuevasdecantabria.com a la hora de registrar el dominio y está libre. Y tonto de mí que pensé, le voy a registrar, pero al final dije, nada, mira, es que me da exactamente igual. Quien sea la figura de la gestión cultural en Cantabria, que se haga eco de este tipo de cosas, porque al final nos gastamos miles y miles y miles y miles de euros, como vamos a ver ahora, en cosas banales, y lo que realmente importa lo dejamos de lado. Lo mismo ocurre con el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria, que de ese sí, en un ataque de ira personal, compré todos los dominios, porque pensé, no puede ser que nadie haya comprado los dominios, y no les voy a dar uso, pero es como decir, ahora, pues mira, me lo quedo. Y una noticia también, hoy he vuelto a entrar y alguien, haciéndose eco de la noticia que veíamos anteriormente, de esta, ha sido tan hábil o no como yo, ha hecho el mismo ejercicio, ha visto que el dominio estaba libre y le ha comprado. Al día de hoy, o la misma consejería, que al final a lo mejor hemos pensado exactamente igual, han comprado el dominio de culturacantabria.es, que a mí la sensación que me da es que alguien en un ataque como el que puede tener cualquiera, le compro, y le compró. A mí, pues todo esto me da a entender que la proximidad de las paleoelecciones y la celeridad por sacar un nuevo portal y por ver que la cultura se mueve, pues se intenta hacer eso. Vale, dentro de las medidas proactivas, la proactividad es una actitud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta, patatín, patatán. En definitiva, en resumen, es que hablamos de medidas o proyectos que poco o nada tienen que ver con arreglar problemas ya conocidos, sino por intentar emprender o hacer algo nuevo. Sobre todo es muy importante asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, no que sean consecuencia de. Por ejemplo, el título de la charla que yo estoy pues desarrollando es la musealización 2.0, el concepto de que no hace falta encerrar entre 4 paredes la cultura para poder mostrarla, ¿vale? Evidentemente tenemos un museo que yo soy el primero que dice, oye, ¿qué te parece lo del Banco de España? Digo, bueno, el Banco de España ya está, a mí el museo de ahora me encanta. O sea, yo siempre lo he dicho, digo, a mí el problema que ha habido es que me vendan que se va a hacer en otro sitio. Si a mí nadie me dice que se va a hacer en otro sitio, chapó, porque a mí el que hay me encanta, ¿vale? Pero bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es pensar un poco más allá, no pensar en los problemas que hemos visto, es decir, joder, a Cantabria le hace falta algo como esto. Por ejemplo, una de las medidas que a mí me gustaría en mi universo de Regio llevar adelante es la musealización inteligente al aire libre.
Y aquí hay dos apartados. Cuando hablo de inteligente, es hacer pues lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, no en esta que está apareciendo ahora. Una noticia también del año pasado. San Felices quiere recuperar los accesos a los castros del Monte Dobra. Una excelente noticia a nivel de difusión cultural. Una medallita, como hablaba antes, de Magic Andreu Plus para el Ayuntamiento de San Felices. La noticia es del diario Montañés. El Ayuntamiento ha redactado un proyecto que pretende facilitar el acceso desde el sur a algunos de los castros cántabros de la época romana, poblados encontrados y detallados en el Monte Dobra. En primer lugar, no hay ningún poblado detallado en el Monte Dobra. Castros sí, poblados ninguno. Bueno, yo viendo la noticia me animé a subir a los castros del Monte Dobra porque digo, bueno, estaría fenomenal que si arreglan los caminos, llegues allí y te diga, mira, este es el castro de las Varizas, ocupado, se ha encontrado tal, esto no sé qué. El castro de Pico del Oro, o el campamento romano, fenomenal. Bueno, me llevó llegar, evidentemente los caminos no estaban arreglados, desde la cantera hasta el último de los castros tardé casi cerca de 3 horas y media. Yo creo que es la primera vez en 10 o 15 años que he llegado a casa y he metido los pies en agua con sal. Encima de eso, llegas y no encuentras ningún tipo de panel informativo. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Bueno, aquí veis una de las intervenciones o arreglos que se hizo en la parte baja del Dobra, cerca de San Felices de Buelna, con unos paneles informativos. Se gastó en 2012 16.000 euros. Lo que se pretende hacer ahora es hacer una inversión de aquí al año 2020 de cerca de 200.000 euros, solamente en arreglar los caminos. O sea, tú llegas arriba, ves una pila de piedras, ¿qué pila de piedras más bonita? Vas 300 metros adelante, ¿qué piedra de pilas más bonita? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que al final arriba arreglan 200.000 euros de camino para que veas una pila de piedra, sin siquiera saber qué es, qué fue y cómo se investigó. Que al final, de todos estos castros que salen aquí, Pico del Oro, las Varizas, las Lleras y una pared que me ha dado por poner, al final son lo mismo. Esto es una pared ganadera, no es un castro. Tú llegas allí y puedes pensar que es un castro. Ese es uno de los problemas que tenemos aquí. Cuando yo hablo de itinerarios culturales, y esta vez sí inteligentes, porque a mí arreglar los accesos a unos castros que no están informados no me parece una medida inteligente, es esto que a mí, pues bueno, esta idea que la tome quien quiera. Yo son ideas que yo sé llevar a cabo porque lo estoy haciendo en mi labor de la Mancomunidad Reserva del Saja. Pero bueno, si alguien quiere adoptar la idea como propia y salir 2 portadas del diario Montañés, que lo haga, no me importa. Es crear, esta vez sí, itinerarios culturales inteligentes, pero cuando digo inteligentes es de verdad. Existe una tecnología, una tecnología que se llama NFC, Near Field Communication, que en todos los móviles de nueva generación, y cuando digo de nueva generación es de 2012 en adelante, tienen integrada, ¿vale? Es una tecnología de onda de corto alcance. Bueno, mira, os voy a dejar, si queréis pasarlo, estas son las etiquetas NFC, pasarlo por ahí, mi mujer ya las ha visto, que lo que permite es intercambiar datos. Esas son individualizadas, ¿vale? Intercambiar datos con solo acercarlas. O sea, no tienes que sacar fotografías, no tienes que hacer nada. Tú lo acercas y realiza la acción que realmente quieres. Esta tecnología supera con creces a los códigos QR. Estos cuadraditos tan famosos la supera con creces. Ya que no te permite solamente acceder a una ficha, te permite hacer de todo. Te permite marcar una posición GPS. Bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Acceso a una ficha web. Marcación o fichajes en puntos intermedios. Lo que nos permite esto es que si tú vas con tu móvil a hacer una ruta, que tu móvil de manera individualizada quede marcado y señalizado en la web a la que apunta. O sea, tú si quieres ir a hacer una ruta de castros, por ejemplo, en la zona de San Felices de Buelna, en la zona del Dobra, lo que te puede permitir es que si accedes a 3 castros, pues tengas un acceso, me lo invento, del 10% en la entrada del museo. O que incluso tengas beneficios a la hora de obtener descuentos en la propia zona de alojamientos, hostelería y demás. Lo que al final estás creando con esto es valor no solo para los yacimientos, sino valor económico a la hora de hacer un itinerario turístico. Y otra posibilidad, bueno, la posibilidad que ofrecía en cuanto a los descuentos, y otra que se me ha ocurrido, por ejemplo, es con un terminal podemos hacer un itinerario completo a modo de Compostela del Camino de Santiago. Ahora cuando haces el Camino de Santiago paras en según qué puntos, pumba, te fichan, llegas a Santiago y te dicen, señor, su Compostela. Pues aquí puedes hacer exactamente lo mismo. Ya no solo es interesante para el usuario, también es interesante para las propias instituciones públicas, porque puedes crearte un mapa de capilaridad de sitios que se visitan y sitios que no, orientando acciones de marketing a los menos visitados, por ejemplo, de modo que el turismo cultural quedaría bastante bien llevado a cabo. La etiqueta que os he mostrado,
la manera de tenerlo. No hace falta un panel que cueste unos miles de euros y demás. Con un panel de madera bien puesto, pues lo tienes accesible. Aquí, como vemos, hay un código QR, pero encima tiene la opción de pasar el móvil y que te abra lo que quieras. Mucha gente puede decir, no, claro, es que en el monte no hay cobertura. En todos los yacimientos que yo he visitado en 1 año y medio, 2 años, en todos, a excepción de algo muy tal, hay cobertura en todos, de modo que tú puedes acceder a la ficha de un yacimiento, a su información, etcétera, etcétera. Bueno, dicho todo esto y quedándome sin voz, pues bueno, saco unas conclusiones bastante clarificadoras. Cantabria necesita a nivel conceptual y cultural un cambio de tendencia ya, y el cambio de tendencia viene sobre todo ligado a lo que hablaba al principio. No todo puede ser blanco o negro, o instituciones públicas, como puede ser la consejería, tienen que estar a la gresca o solo se acerquen a sacarte la foto cuando es época electoralista. Mucha gente puede pensar que lo que estoy haciendo es una crítica. Digo, todo lo contrario. O sea, estoy intentando exponer mi visión de la realidad y ofreciéndome a sumar. O sea, porque evidentemente yo podría pensar en ese tipo de medidas y guardármelas para mí mismo y ponerme nuevamente otra medalla, con la pechera llena de medallas. Ya lo dije hace tiempo, que yo creo que toda iniciativa cultural, bien sea de una asociación, bien sea de alguien individual, está aquí para sumar. El problema de todo esto es que parece que no te dejan sumar. Evidentemente parece que es un universo muy cerrado y si intentas sumar, pues no gusta. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la Asociación de Amigos del Museo, la cual presido, y que bueno, ganó un premio web. Allí en el escenario Cantabria, delante de 200 personas, me subí, me puse allí a hablar y dije que yo estaba para sumar, que por mucho que yo tenga ideas propias, y como las que acabo de exponer, yo estoy para sumar, y brindé la oportunidad a todo el mundo, alcaldes, y estaba allí toda la plana mayor, decir, oye, yo me sumo y quiero estar aquí para sumar, no para dividir. Hasta el día de hoy. Poco antes se iba a haber hecho la presentación en el propio museo y la consejería finalmente pues decidió que no se podía hacer en el museo, y la presentación de Amigos del Museo no se ha hecho siquiera, primero por eso y segundo porque nos quedamos sin sede cuando la Avenida de los Castros cerró, digamos. El apoyo, otro de los puntos que a mí me gustaría tener claros es que el apoyo a la cultura no debe utilizarse como herramienta electoralista, porque lo que haces al final es todo lo contrario de lo que pretendes, es echarte encima a un sector de la gente que piensa, esto es agua de borrajas y pasará como la página de la Consejería de Cultura en 2012, que se hará, saldrán las elecciones, paleoelecciones, como lo quieras llamarlo, muy bien, entrarás dentro de 3 años y pasará como ha ocurrido hoy, que estará la información del año 2015, ¿vale? No la de 2017. Otra de las conclusiones que yo quiero sacar de aquí es que se debe eliminar el pensamiento de inversión en la cultura solo para obtener un beneficio económico. Uno de los mayores problemas es ese, que la arqueología, por ejemplo, muchas veces se tiende a pensar que no tiene respuesta económica. O sea, se invierte en proyectos donde tú metes 200.000 euros y sabes que en 5, 10, 15 años te van a devolver pues 100.000, etcétera, etcétera. Ese pensamiento es totalmente erróneo, porque al final si tú no apuestas por la arqueología, estás vetando que en un futuro ese proyecto pueda tener un feedback económico. Y por último, que Cantabria tiene que dar un paso adelante. Esto es una percepción personal, Mucha gente podrá pensar, bueno, este chaval se ha tomado un carajillo antes de entrar y está hablando pues de todo esto un poco, pero no, es una percepción personal que yo creo que tiene mucha gente dentro del ámbito cultural en Cantabria, que tiene que dar un paso adelante a la hora de divulgar su pasado de un modo efectivo, bien a nivel cultural o bien como producto turístico. O sea, Cantabria no solo es verde, Cantabria no solo es Cabárceno. Yo en la autovía de aquí a Reynosa sí veo el cartel de Alto Campo, pero no veo el de Julio Óbriga. Al final lo que tenemos que intentar es crear valor entre todos a la hora de tener un turismo efectivo, porque a mucha gente le puede gustar la playa o los animales, pero a mí me gusta la cultura, y si yo vengo aquí a Cantabria a hacer un itinerario de la Edad del Hierro, no tengo información ninguna, y joder, al final te quedas como diciendo, joder, y esta gente se vende como capital de la cultura y del turismo, pues chico, me he ido a Cabárceno. Y poco más, espero no haberos aburrido y nada, muchísimas gracias por aguantar este pequeño ratito de pensamiento de Regio Cántabro. Muchísimas gracias.